Criminalistas, bienvenidos a Susurros Ocultos. El siguiente caso se centra en Edward Gain, el carnicero de Plainfield. Cuando se habla de terror y suspenso, es fácil recordar películas que se nos vienen a la mente. Tal es el caso de Leatherface, y corre en nuestra mente la escena donde porta una sierra eléctrica con una máscara de piel humana que cubre su rostro, donde asesina a sus víctimas para después utilizar sus cabezas y así fabricarse máscaras para cubrir su rostro. Pero bien dicen que la realidad supera la ficción, y es que más de una película se ha inspirado a través de este personaje. Edward Theodore Gain nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Fue criado a las afueras del pueblo de Plainfield, hijo de George Gain y Augusta Lerk. Tuvo una infancia difícil, ya que su padre George era una persona poco afectiva con su familia, además de tener graves problemas de alcoholismo, mientras que su madre Augusta poseía fuertes ideales religiosos que la llevaron a despreciar a los hombres y a considerar a las mujeres como la fuente misma del pecado, lo que produjo que Edward Gain y su hermano Henry Gain tuvieran una crianza estricta en la que se les disciplinaba constantemente y con la que se formó su carácter asocial. Su padre falleció en 1940 a los 66 años, lo que llevó a los hermanos Gain a buscar trabajo para contribuir a la economía familiar, mientras que su hermano comenzó a desafiar los ideales religiosos de su madre, aunque terminó falleciendo en un incendio en extrañas circunstancias. Posteriormente, Augusta Lerk sufrió un paro cardíaco en 1944 que la dejó en cama durante los siguientes 12 meses. Falleció en 1945, dejando completamente solo a Edward Theodore Gain. En la tarde del 8 de diciembre de 1954, un granjero de Plainfield, en Wisconsin, entró a la taberna de los Hogan a echar un trago en esa fría tarde de invierno, cuando de pronto descubre con espanto un gran reguero de sangre que cubría las tablas de madera del suelo. La propietaria, Mary Hogan, había desaparecido. El sheriff observó que no habían señales de lucha aparentes y que la caja registradora seguía llena, pero determinó que la mujer había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrastrado hasta un coche que esperaba afuera. Los informes forenses tan solo confirmaron las conclusiones a las que había llegado el sheriff y no arrojaron ninguna luz sobre el caso. La desaparición de Mary era un misterio. Aproximadamente un mes después de este suceso, el propietario del aserradero de Wisconsin comentaba el caso con un hombre pequeño y tímido que vivía en una granja de madera a pocos kilómetros de ahí. Su nombre era Edward Gain. Ed vivía solo desde la muerte de su madre y se ganaba la vida haciendo toda clase de trabajos a los vecinos de Plainfield. Fue su habilidad en este tipo de trabajos por la que este hombre de complexión débil, mediana edad, pelo rubio y ojos azules empezó a ser conocido entre los lugareños como una persona trabajadora, cumplidora, fiable, pero excéntrica. El propietario del aserradero no se llevaba muy bien con Ed. Encontraba extremadamente difícil hablar con él, porque a veces este comenzaba a reír con nerviosismo, sin motivo, como un desequilibrado, o por sus comentarios inoportunos que dejaban a la otra persona sin saber qué decir. En esta ocasión,
el hombre recordó que Ed solía sentarse solo en el rincón de la taberna, mirando fijamente a la dueña del local. Absorto en sus pensamientos con una jarra de cerveza, supuso que estaba enamorado de la mujer. Le sugirió, bromeando, que si le hubiese hablado a Mary con claridad de sus sentimientos, probablemente en este momento estaría en su granja, cocinando y esperando que volviera, en lugar de haber desaparecido. Ed, con un extraño gesto, puso los ojos en blanco y le respondió con una de sus conocidas sonrisas: no está desaparecida, ahora mismo está en la granja. El hombre se encogió de hombros y no lo tomó en serio. Después de todo, era el tipo de comentario que se esperaba de él. Ed, hijo de una mujer austera y fanática religiosa que despreciaba a su débil y borracho marido. Cuando ambos discutían, que solían hacerlo con frecuencia, el hombre se emborrachaba y golpeaba a sus dos hijos. La infancia de Ed se desarrolló bajo el desequilibrado fanatismo religioso de la madre, quien era una luterana de hueso colorado, que consideraba a todo el mundo una mala influencia para sus hijos, a tal grado que compró la propiedad de Plainfield con el objetivo de alejar a su familia de la perversidad del mundo. Especialmente las mujeres eran la perdición, pues todas, a excepción de ella, eran peor que golfas, y una de sus creencias más fuertes era que el sexo solo debía practicarse con fines reproductivos. Había una sola cosa que ella no podía impedir, y era que Ed asistiera a la escuela, lugar donde no tuvo problemas para pasar sus materias. La gente que lo conocía en la escuela reporta que Ed era un sujeto de maneras discretas y afeminadas, por lo que era pasto de los niños más abusivos. Los intentos de Ed iniciaba para hacerse de amigos, eran bloqueados sistemáticamente por su dominadora madre. Todos los días, la señora Gain se tomaba un tiempo para leer sermones a sus hijos del Antiguo Testamento, generalmente severos pasajes que hablaban de los castigos de Dios. Fuera de la escuela, el joven Ed dedicaba el resto de su tiempo a las labores propias de su granja. Su mejor pasatiempo era leer revistas de aventuras, su único escape de la áspera realidad familiar. Así fue la vida de los Gain en su granja hasta que comenzaron a morir uno tras otro los miembros de la familia, siendo el primero el padre en 1940. Por ese tiempo, Henry Gain, el hermano mayor, comenzó a manifestar su oposición a los designios maternales y a hablar cosas ante la mortificada actitud de Ed, quien no podía aceptar que se dudara de la sabiduría de su madre. Fue en 1944 que mientras ambos hermanos combatían el fuego en los matorrales de la granja, Henry muere en extrañas circunstancias, luchando contra el fuego. Según testimonios de Ed, se separaron hasta que después no pudo hallarlo y fue en busca de la policía. Lo curioso es que al regresar con ellos los fue guiando hasta donde estaba el cuerpo del desaparecido hermano, y aunque este presentaba señales de haber sido golpeado, los oficiales determinaron que había muerto de asfixia y no se prestó mayor atención al asunto. El 29 de diciembre de 1945, tras una serie de derrames, muere su madre, quedando finalmente solo en el mundo el viejo Ed Gain. Durante el funeral estaba inconsolable y deprimido. La mañana del sábado 16 de noviembre de 1957, Ed asesinó a la dueña de la ferretería del pueblo, Bernice Gordon, disparándole una bala con su viejo rifle de caza del calibre 22. También en esta ocasión se llevó el cadáver en la furgoneta, dejando el suelo del local encharcado de sangre. Pero esta vez había un testigo, el libro de contabilidad. En su última anotación figuraba el nombre de Ed Gain, quien había comprado su último anticongelante. Dos oficiales arrestaron a Ed, mientras otros dos se dirigían inmediatamente hacia su granja, con la intención de llevar a cabo un registro. Al pasar dentro, el sheriff sintió como algo le rozaba el hombro y al volverse se topó con un cuerpo decapitado de mujer con un profundo agujero en el estómago. El cadáver colgaba del techo.
Después de recuperarse del shock por el horror que había presenciado y tras pedir ayuda por radio, los dos hombres volvieron a la casa. El cadáver colgaba de un gancho por el tobillo y con el alambre le habían sujetado el otro pie a una polea. Había rajado el cuerpo desde el pecho hasta la base del abdomen y las tripas brillaban como si las hubiesen lavado y limpiado. No había duda de que el causante de este terrorífico espectáculo era una persona enferma. Era difícil de creer que un ser humano pudiera vivir allí. Por todas partes se veían montañas de basura y desperdicios, cajas de cartón, latas vacías, herramientas oxidadas, excrementos, revistas pornográficas de terror y de anatomía humana, chicles pegados en la taza y una dentadura sobre el mantel de la mesa. Más tarde, en cuanto llegaron más patrullas, se descubrió en el interior de la casa todo el horror que allí escondía. Había varios cráneos esparcidos por la cocina, unos intactos y otros partidos por la mitad y empleados como platos. Una inspección más detenida reveló que una de las sillas de la cocina estaba hecha con piel humana, como las pantallas de las lámparas, las papeleras, las fundas de los cuchillos e incluso alguna prenda de vestir, como un cinturón formado con pezones humanos o el traje de mujer que incorporaba pechos y piernas que Ed usaba para pretender que era su propia madre. Entre algunos otros de los más atroces descubrimientos se encontraron unas cajas con los restos humanos, pertenecientes a diferentes cuerpos sin identificar, el corazón y la cabeza amputada de Bernice Worden, en una bolsa de plástico y una colección de 9 máscaras de piel humana, con el pelo intacto, de las cuales 4 colgaban en la pared que rodeaban la cama de Ed. La única habitación de la casa que parecía normal era una sellada con tablones en la puerta y perfectamente ordenada, la de su madre. Desde que su madre muriera 12 años antes, la habitación había estado cerrada con clavos como un sepulcro. Ed explicó a la policía después de su detención que tras su fallecimiento, su madre se mantuvo en contacto con él durante más de un año, hablándole mientras se adormecía. Dijo que había sido en esa época cuando desarrolló su fascinación por la anatomía. Le fascinaban los reportajes sobre la operación de cambio de sexo y se planteó el convertirse él mismo en mujer. Ed declaró que tan solo recordaba muy confusamente haber matado a Bernice Worden y que los demás restos humanos que se habían hallado en la granja pertenecían a 9 cadáveres que había sacado del cementerio. Explicó que en los últimos años sentía de vez en cuando la necesidad de profanar tumbas y que en alguna ocasión incluso conocía a las víctimas en vida y se enteraba de sus muertes leyendo los periódicos. Luego, en la noche del entierro, se dirigía al cementerio, sacaba el cadáver y rellenaba de nuevo la tumba. Muchos de los objetos domésticos y muebles que se descubrieron a raíz del arresto de Ed procedían de las profanaciones de tumbas. Unas veces arrastraba cadáveres enteros hasta su casa, otras cortaba las partes más interesantes y se las llevaba como recuerdo. Esta serie de estremecedores descubrimientos ha sido desde entonces materia de inspiración para incontables historias de asesinos. El asesino serial de Buffalo Bill, El silencio de los inocentes, tiene obvios orígenes en los descubrimientos de la granja de Ed, siendo un sujeto que experimentaba placer y morbo con la piel de sus víctimas, con las que efectuaba enfermos rituales travestis. Arthur Bloch se inspiró en Ed para la creación de Norman Bates, el disfuncional asesino que fue llevado a la pantalla grande en Psicosis. Sin embargo, y por muy increíble que parezca, a Ed Gein no se le pudo ligar más que a la muerte de 2 personas, cuestionándose inclusive su presencia en la lista de asesinos seriales del mundo.
El 30 de marzo de 1958, la casa de Ed fue clausurada, después de correrse el rumor de que estaba destinada a convertirse en una atracción turística, como la Casa de los Horrores. De todas formas, su camioneta Ford sobrevivió y se vendió en una subasta pública para ser utilizada en ferias locales con el letrero que anunciaba "El coche de Ed Gein". Vea el coche que transportó a los muertos de las tumbas. Los médicos del Hospital Central del Estado decidieron que el asesino no estaba capacitado para ir a juicio y fue internado hasta los 68 años, cuando después de un juicio que duraría una semana, se le declaró culpable de 2 asesinatos, pero al aducirse su locura, fue de nuevo internado. El caso de Ed Gein es, desde un punto de vista médico, uno de los más complejos de la criminología. Voyerismo, fetichismo, travestismo y puede que necrofilia integraban su personalidad. Sin embargo, a medida que se iba conociendo su verdadera historia, se hizo evidente de esas perversiones eran meras manifestaciones de una psicosis profunda, un trastorno mental que tenía sus raíces en la relación anormal que tenía con la madre. Cuando los psiquiatras comenzaron a considerar las posibles razones de su comportamiento patológico, supusieron que se trataba de un caso de complejo de Edipo, que Ed estaba enamorado de su madre y que a raíz de su muerte se obsesionó en buscar a alguien que la sustituyera, pues encontró extraordinario parecido entre sus víctimas y su madre. De niño, buscaba el amor de su madre de manera obsesiva, que le era negado una y otra vez. Fue así como en su mente se desarrolló una nueva personalidad, un Ed que odiaba a la mujer. Al ser interrogado, Ed Gein admitió que abría las tumbas de mujeres recientemente fallecidas y robaba los cuerpos, llevándolos en su camioneta Ford del 49 a su casa, donde curtía las pieles para hacer sus posesiones. Admitió haber asesinado a Mary Hogan, tabernera local, desaparecida desde 1954. Nunca fue probado ni admitido por él que cometiera canibalismo. Negó haber violado a las mujeres muertas, aduciendo que olían muy mal. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica, hasta su muerte en el verano de 1984 por insuficiencia respiratoria, tras décadas de reclusión en una unidad psiquiátrica, en donde resultó ser un paciente modelo. En la actualidad, sus restos descansan en el cementerio de Plainfield, al lado de los de su madre. Bueno, estimado público, fue un placer estar con ustedes, agradeciéndoles su compañía y el interés que muestran por cada uno de los casos de este canal. Si aún no estás suscrito, es el momento de hacerlo. Comparte y activa la campanita para llegar a más personas. Recuerda que de esta manera nos estás apoyando. Gracias por su tiempo y esperando que estén de lo mejor. Esto es Susurros Ocultos.